Bien, vamos a continuar con algunas situaciones que tienen que ver con la ley de Faraday. Recordando lo que estuvimos trabajando, la ley de Faraday nos dice que una FEM inducida, un voltaje en un circuito, en una espira, no necesita de una batería físicamente para existir. Basta con que a través del área de esta espira haya un flujo magnético que es variable en el tiempo. Entonces lo que esto nos dice es que es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. Y lo que hay aquí, o lo que debe de haber, es un campo eléctrico que no es conservativo y que va a estar dada por la siguiente expresión. La integral del campo eléctrico no conservativo a lo largo de la trayectoria que me define esta espira, por eso es cerrada, es igual a la FEM, y eso es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. Entonces lo que ya platicamos fue que si el flujo es hacia adentro y aumenta, entonces se genera una corriente. Este signo tiene que ver con conservación de energía y se llama ley de Lenz. Entonces si el flujo magnético es hacia adentro y aumentando, entonces la corriente inducida se opone al cambio que la produce, a lo que es hacia adentro y aumentando. Entonces va a tender a circular de esta manera. Esta es la corriente inducida y va a generar un autoflujo que se opone, que va saliendo. También dijimos que la corriente en una espira, esto independiente de la ley de Faraday, íbamos a considerar como que la orienta. Si la corriente en una espira circula de esta manera, entonces su área va a ir en esta dirección. Si la corriente circula en sentido opuesto, entonces su área, si la corriente circula en sentido opuesto, no así sino al revés, entonces su área va hacia abajo. Bien, entonces estábamos en lo del flujo. Entonces si el flujo magnético es hacia adentro aumentando, la corriente inducida genera un autoflujo que se opone. Si el flujo magnético es hacia adentro pero disminuye, entonces la corriente se opone a la disminución hacia adentro y genera un autoflujo que se opone a la disminución. Dijimos en total que había 4 casos posibles, ¿no? Visualizarlos aquí en el plano. Entonces el otro caso es que el flujo magnético externo vaya hacia afuera y vaya aumentando. Y entonces lo que se va a generar es una corriente que se opone a la disminución hacia afuera y va a circular de esta manera. Esta va a ser la corriente. Entonces si este va aumentando, es el externo y va hacia adentro y aumentando, entonces la corriente inducida se opone. ¿Sí? Y finalmente si el flujo magnético externo va hacia afuera pero va disminuyendo, va hacia afuera y va disminuyendo, esta se va a oponer. Entonces estoy al revés en este. Ahorita me regreso a este, pero termino la discusión de este. Entonces el flujo magnético hacia afuera va disminuyendo. Entonces este se va a oponer a la disminución hacia afuera y circula así. Entonces este tiene que estar mal. Porque entonces si el flujo magnético va hacia afuera y va aumentando, este se debe de oponer al aumento hacia afuera. Entonces va a circular al revés. Entonces se opone al aumento hacia afuera, se opone a la disminución, esta. El flujo externo es hacia afuera, entonces se opone a la disminución, se opone al aumento. Vamos otra vez para acá. Va para adentro y aumentando, se opone al aumento hacia adentro, va para adentro y disminuyendo, se opone a la disminución hacia adentro. Entonces estos son los 4 casos que tenemos. Estuvimos platicando algunos problemas y dijimos, un par por lo menos, dijimos que íbamos a retomar, ¿no?, esta parte. Quiero recalcar el hecho de que existe un campo eléctrico también asociado con la FEM. Entonces una vez que tengamos la dirección en la que circula la corriente, podemos pensar cómo va el campo eléctrico. Por ejemplo, si esta va así, el campo eléctrico circularía así. Si esta va así, el campo eléctrico circularía así, como si fuera un alambre común y corriente. Entonces vamos con un problema adicional. Nada más quiero recalcar que dada una espira
en la cual circula su corriente, esta corriente me orienta el área. En este caso iría así. Si la corriente va al revés, el área va en el otro sentido. Por eso vimos, aunque sea de pasada, lo que era un dipolo magnético. El dipolo era la corriente que circula en la espira por el área orientada. Revisen eso. Entonces vamos con el ejemplo. Entonces seguimos con la ley de Faraday, ¿eh? Entonces borramos aquí. El ejemplo dice lo siguiente. Dice, un campo magnético B es uniforme y perpendicular al plano de una espira circular y perpendicular al plano de una espira circular de 10.4 de 10.4 centímetros de diámetro. Y la espira está hecha de alambre de cobre. De alambre de cobre. Y este alambre tiene un diámetro de 2.5 milímetros y la resistividad del cobre es más o menos aproximadamente 1.69 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Entonces lo que piden aquí son dos incisos. Inciso A, calcular la resistencia del alambre. Resistencia del alambre. Y la segunda, inciso B, ¿a qué velocidad? Quizá no sean las palabras adecuadas sobre todo esto. ¿A qué velocidad debe cambiar el campo? Debe cambiar B con el tiempo. Con el tiempo para que se tenga una corriente inducida. Para que se tenga una corriente inducida, como no hay mucho espacio, lo voy a anotar aquí, de 9.66 amperes. Entonces lo voy a leer yo. ¿A qué velocidad debe cambiar B con el tiempo para que la corriente inducida en el alambre sea de 9.66 amperes? Quizá la redacción aquí debería de decir ritmo temporal con el que cambia B. Si digo ritmo temporal con el que cambia B, eso inmediatamente en la cabeza de muchos va a ser dB en dt. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí está lo que esto nos está diciendo. Si se fijan, hay dos diámetros. Hay dos diámetros. Entonces, lo primero que viene a la cabeza, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Si lo piensan un momento, lo que sucede en este caso es que yo tengo un alambre y lo voy a doblar en forma de una espira circular. Y bueno, el dato que estaba ahí, los 10.4 centímetros es el diámetro, ¿verdad? Es de aquí hasta acá. Se refiere a eso. Pero si yo tomo un corte transversal de este alambre y lo veo así, este es el corte transversal, corto y luego lo volteo para verlo. Este de aquí tiene un diámetro de 2.50 milímetros. Entonces, esos son los datos que nos están dando. Nos están dando, este alambre lo doblamos
en una espira circular de diámetro 10.4 centímetros y la sección transversal del alambre tiene un diámetro de aquí a acá de 2.50 milímetros. Entonces, sabiendo estos datos y sabiendo la resistividad del cobre, nos piden determinar cuál es la resistencia del alambre. ¿Por qué? Porque si queremos determinar la corriente, recuerden que la FEM entre la resistencia nos da precisamente la corriente. Entonces, lo primero que hay que hacer es el cálculo de la resistencia. Eso no es muy difícil, nada más que son muchos números y están incómodos. Entonces, la resistencia de un alambre, recuerden que está dada por la resistividad de dicho alambre, que en este caso es cobre, por la longitud del alambre entre el área de la sección transversal del alambre. Si eso está en metros, lo que nos conviene es trabajar longitud en metros y área en metros cuadrados para no hacer una revoltura. Entonces, lo que voy a hacer es anotar los valores y a ustedes les va a tocar quizás sacar los números con más precisión. Entonces, borro esto y voy con los valores que tenemos. La longitud del alambre, obviamente si yo tengo este alambre y lo doblo y puedo formar una espira de 10.4 centímetros de diámetro, quiere decir que la longitud original va a ser 2pi. O sea, si le pongo tijera, lo abro, la longitud sería pues el perímetro, ¿no? Entonces 2pi por el radio de este alambre. O pi por el diámetro de una vez. Pi por el diámetro. Y ya tenemos cuánto mide la circunferencia. Entonces en este caso va a ser pi y el diámetro hay que ponerlo en metros nada más, .104. Y esto ya está en metros. Eso es lo que mide este alambre, que es lo que mide este. Espero que eso quede claro. Ahora vamos con el área. Eso ya es un número, ¿eh? El área del alambre no se refiere a esta, ¿eh? Este es el área de la espira. Se refiere al corte transversal que área tiene. Entonces va a ser un círculo de radio, la mitad de esto. Entonces va a ser pi. Este es el radio, 1.25. Entonces va a ser pi por el radio al cuadrado. Pero lo necesito en metros. Entonces yo sé que 1.25 milímetros lo divido entre 1000 y eso está en metros. Y lo elevo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces este es el área de la sección transversal del alambre. Entonces ya tengo la resistividad, era un dato. Ya tengo la longitud, ya tengo el área. Si sustituyo todo eso, entonces la resistencia del alambrito, de este alambre, sería igual a la resistividad que era 1.69 por 10 a la menos 8, me parece. Déjenme verificarlo porque yo no me sé los datos de memoria. Por lo que mide, que es pi por diámetro, entre el área de la sección transversal, que es pi, por 1.25 entre 1000 al cuadrado. Y esto va a estar en ohms. Esto va a estar en ohms. Entonces, si ese número ya ustedes lo sacan, ya no es una incógnita. Entonces me puedo enfocar al siguiente inciso. Entonces voy a borrar esto y ahora voy a pensar el otro, suponiendo que la resistencia ya la tengo calculada. Y entonces dice que tengo un campo magnético que varía en el tiempo, pero es uniforme. Ahora, recuerden que un campo vectorial es una función que a cada punto del espacio le asigna un vector. Pero yo, por ejemplo, puedo tener este campo vectorial C, que sea función de 4 variables y que me lo ponga en un espacio de 3 dimensiones. Yo puedo pensar, por ejemplo, como en este caso, que el campo magnético, el B, que es un campo vectorial, es función del espacio y del tiempo. Que sea uniforme quiere decir que en cada punto del espacio vale lo mismo. En este caso es perpendicular al área esta.
Y en un instante de tiempo vale lo mismo. Pero si el tiempo transcurre, como es función también del tiempo, entonces en otro instante vale lo mismo en todos los puntos, pero diferente de lo anterior. Y en otro instante de tiempo, en todos los puntos vale lo mismo, pero diferente del anterior. Y sucesivamente así. Eso quiere decir que sea uniforme. En cualquier caso, lo que va a provocar es un flujo magnético variable en el tiempo. Porque está variando precisamente como función del tiempo, no como función del espacio. Espero que esto también quede claro. Entonces, el flujo magnético va a ser la integral de B punto diferencial de área. De entrada y con la redacción que me dan, yo no sé si, por ejemplo, el campo magnético vaya hacia adentro y esté aumentando o vaya hacia adentro y esté disminuyendo. El punto es que este es perpendicular a esta zona. Entra así. Entonces, como la corriente se va a inducir en un sentido o en el otro, quiere decir que el área también va a ir, el vector diferencial de área se orienta hacia afuera o se orienta hacia adentro. Entonces, yo no me voy a preocupar mucho por el signo, porque puedo tomar el valor absoluto. No tengo más información, entonces lo voy a tomar así. ¿Y qué va a suceder? Que entonces esto va a ser igual a la integral, valor absoluto, ¿verdad? El tamaño de B por el tamaño de DA por el coseno del ángulo que hacen estos dos, que puede ser, si van en el mismo sentido, 0, o si van en sentidos contrarios, 180 grados. Pero en todo caso, como es valor absoluto, si es 1 o es menos 1, no me preocupa. Creo que van a estar de acuerdo con eso. Es decir, aquí podría ser coseno de 0, si van en el mismo sentido. O podría ser coseno de 180 si van en sentidos contrarios. ¿Quién? Este y este. ¿Y de qué depende? Pues de si la corriente circula así. Por ejemplo, si la corriente circulara así, el área sería para afuera. Si la corriente circulara en el otro sentido, pues el área sería para adentro. ¿Sí se ve? Supongo que sí. Entonces, como voy a usar valor absoluto, me salto un paso y simplemente digo que de ahí paso para acá. Y ahora sí, este de aquí es uniforme en el tiempo. Entonces lo puedo sacar de la integral. Y entonces me queda multiplicado. Es uniforme en el espacio, perdón. Entonces lo puedo sacar de la integral. Entonces me va a quedar B por el área. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya tengo el valor absoluto de este. Ah, y estoy todavía apenas con el puro flujo. ¿Quién va a ser la FEM? La FEM va a ser igual, de acuerdo a la ley de Faraday, menos la parcial con respecto del tiempo del flujo magnético. ¿Quién de estas dos cosas varía con el tiempo? Pues ¿no? Y no depende de otra cosa que no sea el tiempo. Y el área no está cambiando. La espira no es de chicle. No se puede hacer grande o chiquita. Está fija. Entonces, trabajando otra vez con el valor absoluto, yo simplemente pongo así, con respecto del tiempo. Y entonces voy a borrar acá porque necesito hacer un poco de espacio. Voy a borrar esto también. Y entonces yo voy a tener que la FEM es igual a la parcial de esto respecto del tiempo. Entonces esto es integral de la parcial respecto del tiempo de B por A. Ahora, ¿quién es esta A? Supongo que todo el mundo entiende que es el área de esta espira, ¿no? Que es constante. Entonces esto se convierte en A, área de la espira, si quieren pónganle, para no confundir con el área de la sección transversal del alambrito, del de cobre. Este es el área, le voy a poner de la espira. ¿Está bien? Entonces aquí le pongo de la espira, para que no vaya a haber riesgo de confusión. Entonces, la espira. ¿Listo? Como es valor absoluto y B solamente depende del tiempo, en vez de utilizar derivada parcial, pues puedo usar derivada total, ¿no? La derivada con respecto del tiempo, la normalita, la que nos enseñan desde los primeros cursos de cálculo. Y entonces ya tengo la FEM.
¿Quién era el área de la espira? Era pi por el radio al cuadrado. Nada más acuérdense que esto tiene que estar en metros. Entonces por eso lo convertí. Entonces pi por radio, digo, ay, aquí sí tiene que ser el radio. Qué bueno que lo dije, porque tiene que ir entre dos. Porque es el área. Recuerden, el área de un círculo de radio R es pi por radio al cuadrado. Entonces pi por el radio al cuadrado. Por dB en dt. Y esto es la FEM. Pero no nos preguntaron la FEM. ¿Qué nos preguntaron? Nos preguntaron la corriente inducida. Entonces, si la corriente inducida va a ser de 9.66 amperes, ¿cómo debe de estar variando el campo con respecto del tiempo? Entonces, para contestar eso, ya lo único que tenemos que decir es, bueno, y la corriente inducida, la I inducida en la espira, va a ser igual a la FEM entre la resistencia que acabábamos de calcular en el inciso A, ¿no? Entonces esto va a ser igual a pi por, ¿cuánto es esto entre 2? 0.052, ¿no? Al cuadrado por dB en dt. Le pongo valor absoluto porque no tenía suficiente información. Y esta resistencia ya es un dato, ¿eh? O sea, ya por el inciso anterior ya lo tienen ustedes en ohms. Entonces la corriente inducida es esto. ¿Cuánto dice el problema que vale? Esta vale 9.66. Entonces no le voy a meter números. Eso por favor ustedes lo hacen. Entonces dB en dt va a ser el dato que dicen que debe de valer, 9.66. Entre este número. ¿En qué unidades les va a quedar? Teslas por segundo. Este es el dB en dt. El número final sí lo tengo, pero pues ahí depende de si no me equivoqué en nada, ¿no? Según yo, da 1.279 teslas por segundo. Debería de ser el ritmo con el que esté cambiando el campo magnético. Vuelvo a repetir. ¿Quién es la I inducida? El valor que nos estaban diciendo. Queremos que valga 9.66 amperes. ¿Quién fue la resistencia? El número que les puse, que no calculé específicamente, pero eso nos da la resistencia de la espira. ¿Esta qué es? El área de la espira. La que tiene un diámetro de 10.4 centímetros. Y entonces al final nos da este ritmo de cambio. Ahora, ¿por qué nos da valor absoluto? Porque si el campo está aumentando con respecto del tiempo o el campo está disminuyendo con respecto del tiempo al mismo ritmo, de todos modos se va a generar la corriente que tenemos. Lo único que va, ¿cuál tenemos? Pues la de 9.66. Lo único que va a cambiar es la dirección en la que va a circular. Es decir, déjenme enfatizarles un poco esa parte. Si esta es la espira, la que tiene el diámetro de 10.4 centímetros, y tengo un campo magnético que va hacia adentro y que está aumentando con este ritmo, o sea, va hacia adentro y yo ya sé que está aumentando, entonces la corriente circularía para oponerse al aumento hacia adentro. Entonces circularía así. Esto es suponiendo que el campo vaya, y aquí lo estoy suponiendo mal, ¿verdad? Dije hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Qué chafa. A lo mejor me equivoqué también. Va hacia adentro y está aumentando. Entonces la corriente se opone a que vaya hacia adentro y aumentando. Si el campo va hacia adentro, pero en vez de que vaya aumentando, va disminuyendo, entonces la corriente se va a circular así. Y ya los otros casos, pues, ustedes también los pueden ver. Bueno, lo hago. Si esta es la espira, y ahora sí, el campo va saliendo y aumentando,
Entonces la corriente se va a poner, va a circular así. Otra vez, si el campo va, el externo, va hacia afuera, pero va disminuyendo, entonces la corriente se opone a la disminución. ¿De acuerdo? Entonces, serían las situaciones que tenemos. Voy a cortarlo. Quiero revisar la parte inicial del video. Entonces, hasta aquí.